Capítulo 4. Profesionalismo. Primera quincena de enero, año unificado de 1928, patio de reparaciones, parte trasera del distrito del Ejército del Este. El ejército imperial tenía muchos capitanes. Entre ellos, había un triste capitán que, tras apenas haber tenido tiempo en la capital durante Año Nuevo, fue cruelmente obligado a retroceder hacia el este antes de que su copa de champán se agotara. Ese hombre se llamaba Capitán Arens, líder de las fuerzas blindadas del Kampfgruppe Salamandra. Trabajar hasta el cansancio es parte del trabajo de los mandos intermedios, sin importar dónde se encuentre uno, pero Arens también tuvo el privilegio de trabajar en exceso como engranaje de una organización. Llegó el momento de un redespliegue hacia el este, y fueron los mandos intermedios sobre el terreno los que tuvieron que implementar los caprichos de los superiores. Así, antes de que el capitán Arens se diera cuenta, lo estaban trasladando hacia el este a una velocidad vertiginosa. Además, mientras que el grueso del Kampfgruppe se dirigía a un punto cercano al comando este, como arrastrado por una ola furiosa, debido al estado de sus tanques, la unidad blindada se encontraba retenida cerca de la retaguardia, sola. Si el capitán Arens hubiera sido de los que preferían evitar el frente, probablemente habría celebrado y se habría considerado afortunado. Pero, por desgracia para él, se tomaba muy en serio su papel de tanquista. Además, era el tipo de hombre ideal para el Kampfgruppe Salamandra. ¿Por qué somos los únicos atrapados aquí?, gritó el capitán Arens después de darse cuenta de que lo habían dejado atrás en el patio de reparaciones del este. Esto no tiene sentido, deme tanques diferentes, los usaré mejor que nadie, dijo. Como que no hay reservas, entonces, arreglen el tren de rodaje de estos por ahora y envíenos de vuelta al frente, el resto del Kampfgruppe ya está allí. El capitán Arens estaba indignado. Despotricaba sin parar. Más rápido, hagan algo. Estaba desesperado por ver que el plazo para que su unidad volviera al frente se adelantara siquiera 1 milímetro. Sin embargo, podía darse cabezazos contra ese muro burocrático con todas sus fuerzas. No lo llevaba a ninguna parte. En la primera semana de enero, el capitán Arens y la estructura burocrática pronto se encontraron en desacuerdo. ¿Qué mierda? ¿Por qué nada sale como debería, cuando me tocará a mí? El comandante de los tanques amenazó y engatusó, con la intención de salirse con la suya, pero, dadas las circunstancias, se vio obligado a reconocer que era inútil. Después de todo, el capitán Arens mascaba en silencio la colilla de su cigarrillo mientras observaba atentamente a su alrededor. El patio ya estaba repleto de innumerables vehículos, todos marcados para reparación. Ya fueran restos que solo servían para repuestos o tanques dañados que probablemente serían restaurados, el patio de reparaciones se había convertido esencialmente en un cementerio. Sin embargo, a pesar de lo temprano del año, un gran número de personal de reparación ya estaba trabajando a tope. Todos estaban manos a la obra las 24 horas, trabajando por turnos. Incluso habían traído chocolate de verdad, enviado en un encargo especial. Probablemente para mantener la moral alta. Esto demostraba la seriedad con la que los altos mandos se tomaban la tarea de sacar esos tanques. Con tanta gente y piezas disponibles, el capitán Arens se sintió esperanzado al principio. Mientras tuvieran piezas y trabajadores de reserva, las reparaciones necesarias para sus tanques deberían haber sido relativamente fáciles. Para su sorpresa, sin embargo, el comando del ejército oriental se encontraba en una situación más precaria de la que incluso Arens había imaginado, tanto en tanques como en combustible. Todos estos ingenieros y todo este combustible aún distaban de lo necesario para satisfacer la demanda. La eficiencia se había esfumado. Esta instalación de recuperación y reacondicionamiento de tanques abandonados se había transformado hacía tiempo en un centro de actividad permanente. Como resultado, el taller de reparaciones del ejército oriental ya se estaba desesperando por conseguir tanques para sus propias fuerzas. No les interesaba atender solicitudes de un tercero. Dependiendo de nuestra agenda, podríamos discutir esa posibilidad el próximo mes, pero no espero mucho. El intrépido capitán Arens, comandante de la fuerza blindada del Kampfgruppe Salamandra, frunció el ceño, a punto de gritar, pero veía las cosas desde su perspectiva. El general Sector había desmantelado toda la fuerza y la había transferido a Ildoa,
dejando la situación de los tanques del ejército oriental en una situación, como mínimo, tensa. Con un déficit de fuerzas blindadas y una grave escasez numérica, Arens comprendía por qué el ejército oriental ansiaba hasta el último tanque que pudiera conseguir. Con tanto trabajo ya en sus manos, la estación no quería añadir más trabajo innecesario a su plantilla. Además, el Kampfgruppe Salamandra formaba parte de una fuerza que había sido retirada del este y enviada a Hildoa. No es que el Kampfgruppe Salamandra hubiera hecho nada malo, pero los hechos eran los hechos. La gente ya esperaba su turno en el este, lo que hacía que no estuvieran muy dispuestos a dejar que el Kampfgruppe Salamandra, que acaba de regresar de las operaciones en el sur, se colocara al frente de la línea. Gracias al visto bueno del Estado Mayor, la unidad de Arens ocupaba técnicamente la cima del escalafón. Pero, como su unidad necesitaba una revisión completa en lugar de simples reparaciones, la estación tenía un límite. No hay otra manera, suplicó el capitán Arens. El inspector de la estación simplemente frunció los labios y se dio la vuelta. Arens tenía la respuesta. Los días transcurrieron, sombríos y sin incidentes, con el capitán Arens impaciente. Al enterarse de los intensos combates en el frente, no pudo soportarlo más. Cuando le informaron del ataque del ejército de la Federación el 14 de enero, lo que más tarde se conocería como la Operación Amanecer Naciente, la presión llegó a su punto álgido y el capitán Arens estalló. Estaba, literalmente, rebosante de espíritu de lucha. Comprensible, por supuesto. Arens era un comandante de panzer hasta la médula. ¿Qué tanquista respetable soportaría holgazanear en la retaguardia mientras había combate? No, los tanquistas eran una raza particularmente proactiva de Homo sapiens, de esos que valoran la acción directa y consideran la audacia y la intrepidez como las virtudes supremas. Con la franqueza propia de un tanquista, Arens se acercó a todas las puertas disponibles en busca de tanques. Obviamente, habría preferido sus propios y confiables tanques, pero, como no estaban disponibles. Los oficiales acostumbrados al frente tienden a buscar lo que puedan conseguir, y esta vez no fue la excepción. Arens tendría que conformarse con lo que pudiera conseguir in situ. Y lo cierto era que había un inventario en particular que había llamado la atención del capitán Arens. Sin embargo, no era de la estación. Al fin y al cabo, conducir tanques directamente a largas distancias solía dañar el tren de rodaje. El inventario que buscaba Arens se encontraba mucho más cerca del frente y de la fuerza principal de la unidad. Si solo hubiera tanques esperando a que Arens los entregara, seguramente el imperio no habría estado tan necesitado desde el principio, ¿verdad? Es un buen argumento. Pero, el estatus especial del Kampfgruppe Salamandra significaba que contaba con una fuente de suministro a la medida de sus necesidades, ubicada exactamente donde la necesitaban. En concreto, Arens pensaba en el inventario en mantenimiento urgente del arsenal adjunto al Comando del Ejército del Este. El escondite secreto del Comando Oriental. El capitán Arens había detectado rápidamente este premio. Naturalmente, esta armería era una de las posesiones más preciadas del Comando del Ejército Oriental. Para ser precisos, tras el redespliegue de las unidades blindadas y el mando abandonado a su suerte, habían recurrido a todos los recursos posibles para subsistir, recogiendo tanques dañados y reparando equipo capturado para aumentar gradualmente su escasa fuerza blindada hasta convertirla en algo medianamente decente. Una sola unidad táctica, al menos. Pero, al final, solo lograron reunir menos que una compañía de tanques. Si Arens pedía prestados esos tanques, era bastante obvio a dónde le dirían que se fuera. Pero, eso no importaba ahora mismo. Lo único que le importaba al capitán Arens era que había una compañía de tanques ahí, lista para ser tomada. Los detalles se resolverían más tarde. Arens ya había estado pidiendo a gritos al mando que le prestara esos tanques incluso antes de que comenzara el ataque de la Federación. ¿Podría simplemente tomarlos prestados? ¿Solo por un rato? El verdadero desperdicio era que estuvieran ahí sin usarse, ¿no? El día 14, cuando comenzó el bombardeo, Arens había suplicado con todas sus fuerzas. Si ya estaban usando los tanques, habría sido el fin de la historia, pero, si no, entonces, ¿Arens lo intentaría? Pero, no una vez que quedó claro que ni las llamadas telefónicas ni los telegramas iban a llevar a Arens a ninguna parte, entonces, por Dios, como el hombre de acción que era, Arens tendría que ir en persona.
Desafortunadamente, los asientos disponibles en los aviones de transporte eran limitados, y la situación de los vehículos en tierra era aún peor. El capitán Arens había empezado a preguntarse honestamente si debía ir solo y engañar a los mecánicos para que se convirtieran en sus proveedores. Sin embargo, la experiencia pronto sugirió un plan mejor. ¿Qué pasa si tomo una página del libro de la teniente coronel? Aplaudiendo, el capitán negoció con un batallón de magos que volaba hacia las inmediaciones del puesto de mando, siguiendo las órdenes del inspector jefe del este. De alguna manera, logró convencer al batallón de que lo arrastraran a él y a 20 tanquistas a su destino. Los magos transportaban artilleros en Hildoa, o eso afirmó el capitán Arens con una audaz fanfarronería. Normalmente, a un comandante de una unidad blindada ni se le ocurriría que un mago pudiera transportar a una persona con tanta facilidad. Solo un comandante del Kampfgruppe Salamandra, alguien ya mezclado con magos, pudo concebir semejante idea. En cualquier caso, al día siguiente, ya había asaltado la base de mantenimiento cerca del puesto de mando, apresando a uno de los oficiales técnicos y acosándolo para que les preste sus tanques. ¿Cuál es el problema? Déjenos usarlos un rato. Solo los tomamos prestados, eso es todo, dijo el capitán Arens, sacando al pobre y confundido teniente primero técnico por los hombros. Pero, capitán, no son nuestros tanques para prestarlos. Pero, nadie los está usando ahora mismo, ¿no es verdad, teniente? ¿No ve que hay una guerra aquí? Bien. El capitán Arens decidió cambiar de táctica. Estos son vehículos que se recogieron del frente y se repararon, y están esperando a ser devueltos, ¿no es verdad? En ese caso, ¿por qué no los llevo? Y, apuesto a que podrá dar unas vueltas también, ya que está, dijo el teniente primero técnico con expresión de exasperación. El capitán Arens, sin embargo, meneó la cabeza con orgullo herido. ¿Solo lo mínimo necesario para la defensa personal? No se preocupe, soy un auténtico cobarde. Prefiero creer en promesas vacías de los altos mandos que en los cuentos de cobardía y autodefensa de un tanquista. Por favor, puede confiar en mí. Solo soy un comandante de panzer. Honesto e íntegro. No me venga con eso. Pregunté antes de pedir los prestados, ¿no? Mire, soy yo quien preguntó, vamos. ¿Qué he venido diciendo? Precisamente por eso odio a los tanquistas, gritó el pobre técnico, pero Arens no le hizo caso y siguió insistiendo con celo en que les prestara los tanques. Antes de que el técnico pudiera responder, su intercambio casi cómico se vio interrumpido por el sonido de las sirenas. ¿La sirena antiaérea? Su asombro solo duró un instante. El capitán Arens y el teniente primero técnico, aunque de diferentes ramas, compartían los mismos hábitos instintivos. Inmediatamente pusieron fin a su inútil disputa y se lanzaron al refugio más cercano. Era solo un agujero poco profundo, apenas lo suficientemente grande para una persona, pero, aún así, era mucho mejor que nada. En medio de un bombardeo, nadie puede evitar rezar para que, pase lo que pase, no le caiga una bomba en la cabeza. Si uno se hubiera tomado el cóctel no tanto de valentía como de experiencia y resignación, también podría mirar al cielo en busca de aviones enemigos con posibles cargas explosivas. El capitán Arens era un tanquista. En otras palabras, era una criatura acostumbrada a viajar en el ataúd de acero conocido como tanque. El problema era que, incluso si aparecían aviones enemigos, un tanque no podía simplemente huir y esconderse. Si pasabas suficiente tiempo en campos de batalla donde la superioridad aérea estaba fuera de tu alcance, los aviones enemigos se volvían tan repugnantes para un tanquista como un cañón antitanque. El enemigo tenía un control firme sobre los cielos. Por lo tanto, el capitán Arens, con una extraña mezcla de alivio por estar agazapado en un refugio en lugar de un tanque, e incomodidad por no estar rodeado de blindados, esperaba tener tiempo de sobra para acomodarse, contemplar el cielo y maldecir el curso de la batalla. Sin embargo, estas expectativas no se cumplieron, pues el capitán Arens se dio cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Sin nada más que hacer, se quedó mirando el temible avión enemigo, que debería haberlos atacado en cualquier momento, hasta que notó algo extraño. No creo haber visto ese modelo antes. No había cazabombarderos ni nada similar zumbando en el cielo en ese momento, lo cual estaba muy bien, pero
¿un bombardero pesado podría aniquilar fácilmente las carreteras con bombardeos nivelados? Ninguna perspectiva era buena. Arens intentó distinguir la sombra del avión. Sin embargo, por alguna razón, a juzgar por lo que pudo ver desde la distancia, aunque el fuselaje del avión era achaparrado y grueso, no se parecía a ningún bombardero que reconociera. Justo cuando el capitán Arens pensaba que el avión parecía demasiado grande incluso para las nuevas bombas pesadas, frunció el ceño al darse cuenta de que el enemigo había comenzado a lanzar algo. Está cayendo bastante lejos. ¿Se equivocaron? Sucede. Pero la caída parece inusualmente lenta. ¿Como si fuera un paracaídas? Bueno, quién sabe. Quizás a veces se lanzan bombas con paracaídas. Pero el capitán Arens sabía de algo aún más peligroso que las bombas, que también podía lanzarse desde aviones. ¿Qué? No, no puede ser, ¿verdad? La formación del capitán Arens como oficial del Kampfgruppe Salamandra le permitió conocer a la perfección cómo una unidad podía descender desde arriba y arrasar una posición enemiga. Su experiencia le decía que lo que estuviera sucediendo en ese momento era muy malo. Y como oficial veterano, Arens sabía que dejarse cegar por el sesgo de normalidad 53 era una forma segura de morir. Sus experiencias en el campo de batalla le habían grabado esa realidad en la sangre, le gustara o no. En el instante siguiente, el capitán Arens revirtió por completo su plan de esperar el ataque en un refugio aéreo y, como veterano, comenzó a dar la alarma. Aerotransportados, son tropas aerotransportadas enemigas, es un asalto de combate. El enemigo estaba llevando a cabo un asalto aéreo bajo orden. El capitán Arens comprendía perfectamente lo que eso significaba, un ataque de decapitación diseñado para decapitar al comando del ejército oriental en medio de una operación a gran escala. Si ese ataque impactaba, sería un nocaut instantáneo. Combate terminado. Habiendo estado en la ofensiva de tales ataques antes, el capitán Arens sabía lo poderosas que podían ser las tácticas de decapitación. Ahora, viéndose en el lado receptor por primera vez, temblaba ante la brutalidad de todo aquello. Todo el personal blindado, prepárense para el despliegue. No olviden la munición y el combustible, pero prioricen el mantenimiento de los tanques, muévanse. A la orden de Arens, los tanquistas saltaron de sus refugios, completamente imperturbables ante el riesgo de bombardeo, mientras comenzaban a correr hacia los preciados tanques, combustible y equipo. Que se muevan esos tanques, den prisa. Reunieron bidones de combustible y toda la munición que pudieron conseguir. Esto debería bastar para ponerlos en marcha. Con gritos de entusiasmo, los tanques comenzaron a avanzar. Naturalmente, como miembro del Kampfgruppe Salamandra, la teniente coronel de Gurechaf le había inculcado al capitán Arens la importancia de seguir las reglas. No olvidó sus reglas antes de partir. Me los pido prestados, teniente, dijo. Emergencia o no, la comunicación y la consulta eran fundamentales. Desafortunadamente, debido a una barrera cultural, esta noble muestra de consideración por parte del capitán Arens fue refutada, e incluso insultada, por el exasperado teniente primero técnico. Tomar prestados, más bien robarlos, querrá decir. ¿Qué? Está claro que los estamos evacuando ante el bombardeo enemigo. Es una emergencia, recuerda, dijo el capitán Arens, con su más razonable y sincera súplica. Tras un momento de vacilación, el teniente primero a cargo de los tanques accedió a regañadientes. Bueno. Intente, al menos, no dañarlos, de acuerdo, sollozó. A lo que el capitán Arens asintió con solemne consuelo, el colmo de la sinceridad y el sentido práctico. Le haré mi esfuerzo más sincero, más serio y más dedicado. Porque no le creo. Este fue un buen momento para que el capitán Arens y el teniente primero técnico en el lugar reflexionaran sobre la triste realidad de que la confianza solo puede construirse sobre una base de logros compartidos y relaciones interpersonales. El teniente primero técnico se tomó su puesto muy en serio. Gritó advertencias por radio mientras los tanques se alejaban: no sobreestimen su blindaje, muchos tanques están destrozados o destruidos. La mayoría acaban de ser reparados, incluso su tren de rodaje. Los receptores de radio, al menos, parecían estar en buen estado. A pesar de sus parloteos, los ingenieros parecían saber lo que hacían.
El capitán Arens se acarició la barbilla con satisfacción. No está mal. Parece que incluso incluye servicio y garantía. Palmeando con satisfacción el blindaje del vehículo, el capitán Arens esbozó una sonrisa y se dirigió al mundo, repitiendo su frase favorita: muy bien, tanques, muévanse. Al final, el capitán Arens solo pudo pedir prestados unos 10 tanques. Los tanquistas que los operaban formaron una unidad improvisada, compuesta no solo por los hombres bajo su mando, sino también por un grupo de ingenieros del patio de reparaciones movilizados apresuradamente. Aunque, dado que habían logrado desplegar 10 tanques completos sin previo aviso, era una fuerza de reserva bastante decente, considerando todo. La infantería aerotransportada de la Federación, que descendía, se llevaría una gran sorpresa al ver el tipo de blindaje que les aguardaba. Se necesitaría al menos un cañón antitanque ligero, quizás algo similar en potencia a un rifle antitanque, para atravesar los tanques. Esto bastaría para obligar a las tropas de la Federación a adoptar una postura defensiva y desplegar sus granadas antitanques para intentar mantenerlos a raya. Sin embargo, las fuerzas de la Federación tenían el poder de mantener su postura defensiva. Peor aún existía la posibilidad de que aparecieran refuerzos de la Federación. Ahí va el tanque número 4, y el 7 también. Mierda, espetó el capitán Arens, volviendo a poner su tanque a cubierto. Podrían intentar relevar a los enemigos, pero el enemigo ya había ganado la superioridad de fuego. Es un cañón antitanque, ¿no? ¿De dónde saca una unidad aerotransportada armas antitanque? Capitán, esa es una de nuestras armas. ¿Qué acabas de decir? Esta noticia, recibida por radio de uno de sus hombres, dejó al capitán Arens inesperadamente estupefacto. Sin pensarlo, salió de la escotilla y dirigió sus binoculares hacia el temido cañón antitanque. Bueno, ¿no es esto una buena patada en el trasero? Esos idiotas del comando dejaron que les capturaran sus armas. Gritando maldiciones, el comandante de los tanques hizo lo único que podía hacer: instó a sus hombres a ocultarse. Mierda, y estamos aquí sentados con basura como blindaje. Los tanques restaurados dejaban mucho que desear. Por mucho esfuerzo que se dedicara a reforzar su blindaje, nunca sería suficiente. Los tanques restaurados eran inútiles contra los cañones antitanque. El blindaje suavizado, por ejemplo, no era rival para un proyectil con núcleo de tungsteno de fabricación imperial. Para colmo, las maniobras de estas tropas de la Federación eran tan practicadas que incluso el capitán Arens se estremecía. Con el cañón antitanque como arma de supresión, la infantería aerotransportada de la Federación se acercaba ágil y firmemente, persiguiendo a sus tanques. No podemos dejar que se acerquen, es que no tenemos cobertura, murmuró el capitán Arens para sí mismo. Sin el apoyo de la infantería amiga, sus tanques eran solo objetivos gigantescos. El capitán Arens estaba empezando a pensar que esto parecía ser el final cuando recibió un informe de uno de los conductores de tanques ubicado detrás de él que casi le hizo salir los ojos de las órbitas. Nuevos enemigos avistados, se acerca un camión. ¿Qué? El capitán Arens apenas procesó lo que escuchó antes de darse la vuelta y repetir las palabras de su subordinado. Un camión. Arens se giró para mirar. De hecho, se veía un grupo de camiones de carga a lo lejos, avanzando lentamente, casi a paso de hombre. Pero, sin duda, se acercaban. Su mente de inmediato empezó a imaginar lo peor. Primero una unidad aerotransportada, y ahora tropas terrestres. Por supuesto, Arens sabía, en el fondo, que podrían venir más tropas enemigas. Pero la llegada de refuerzos enemigos en ese preciso momento fue tan aterradora que incluso el audaz y valiente capitán Arens no pudo hacer más que tragar saliva y apretar el puño para no maldecir. «Es demasiado pronto», habría gritado. «¿De dónde han salido? Estos cabrones». Justo cuando el capitán Arens, decidido a plantarse hasta el final, resolvía que era mejor adelantarse y bombardearlos primero, de repente, se desplomó. Pero de la mejor manera posible. «Esos son, aliados», gritó el soldado que había informado al capitán Arens de la presencia de los camiones, con la voz casi desbordante de alegría. El soldado miró por sus binoculares mientras repetía: «Son aliados, son refuerzos». «¿Qué?».
El capitán Arens empezó a cuestionar la cordura del hombre. Quizás se había desmoronado por la tensión de la batalla. Pobre hombre, qué endeble. Sin embargo, para mayor seguridad, el capitán Arens volvió a apuntar sus binoculares hacia el grupo de camiones que se acercaba. Tenía razón. Puede que no estuvieran en las mejores condiciones, pero, al examinarlos más de cerca, pudo confirmar que eran camiones imperiales genuinos. Claro que cada uno usó lo que pudo mientras pudo. Ambos bandos habían capturado y perdido mucho equipo en el camino. Habría sido una ilusión suponer que se trataba de fuerzas amigas basándose únicamente en la marca de los camiones. De hecho, los enemigos disfrazados de aliados eran la mayor amenaza. Justo entonces, su mirada se posó en una persona en lo alto de uno de los camiones de combate, blandiendo un arma. Ese es el teniente Tospan, entonces debe ser la unidad principal. Sí, señor, dijo el subordinado por la radio, en estático acuerdo con el capitán Arens. Son aliados, es el Kampfgruppe Salamandra. En cuanto el capitán Arens comprendió que los camiones que se acercaban estaban llenos de infantería amiga, rugió de alegría, agitando su gorra hacia el teniente primero Tospan. El mundo es tan hermoso, después de todo. Podría besarlo ahora mismo. Más que un solo beso, incluso. No había espectáculo más maravilloso que ver a las tropas de socorro galopando con audacia al rescate, más aún cuando ese rescate venía en forma de viejos amigos. Capitán Arens, ¿qué hace aquí? Vi empezar los fuegos artificiales. No se puede esperar que un tanquista se quede sentado a echarse una siesta en un momento como este, ¿no? Los tanquistas se precipitan hacia el sonido de los disparos. Si hay algo que siempre es cierto, ¿sabe qué es eso?, respondió el tanquista con gran entusiasmo y una sonrisa de oreja a oreja. Sin embargo, no había olvidado la situación en la que se encontraban. A pesar de su alegría por el reencuentro, rápidamente le contó la situación al teniente primero Tospan. El mando sigue oponiendo resistencia. Por lo que sé, aún no han caído. Sin embargo, el enemigo aéreo tiene ventaja numérica. La infantería que desplegaron inicialmente tenía poca potencia de fuego, pero han aumentado su amenaza gracias a la artillería que parecen habernos arrebatado. A este paso, la cosa se pone peliaguda, informó rápidamente a Tospan antes de que el teniente primero pudiera siquiera preguntar. Resultó que el teniente primero Tospan y sus hombres eran la punta de lanza de una fuerza de socorro dirigida por el capitán Meybert, enviado por orden de la teniente coronel de Gurechav para apoyar al mando. Es hora de ponerse a trabajar. Ahora que hemos reunido de nuevo a la infantería y los tanques, esto debería ser terreno familiar. Hagámoslo como siempre, dijo Arens, dándole una palmadita a Tospan en el hombro para animarlo y mirándolo con complicidad. Para bien o para mal, en cuanto a instrumentos de violencia, su Kampfgruppe era la perfección. Continuaron disparando sus cañones, utilizando los tanques para ejercer una presión lenta y constante. Siempre que el enemigo, que carecía de blindados propios, intentaba entablar combate cuerpo a cuerpo, la infantería de Tospan utilizaba fuego de supresión para repelerles, afianzando así su posición. En lo que a asaltos con tanques se refiere, el capitán Arens y el teniente Tospan conocían sus respectivas funciones a la perfección. Su experiencia, adquirida con sangre y sudor, se reflejaba en sus acciones. Operaban como una máquina bien engrasada en el fragor de la batalla. Como resultado, para cuando el capitán Meybert y los cañones que traía consigo llegaron para unirse al combate, ya se había sentado la base para que los tanques, la infantería y la artillería cumplieran sus funciones. Sin embargo, aún les faltaban hombres. De ahí la esperanzadora pregunta del capitán Arens sobre la posibilidad de tropas de relevo. Capitán Meybert, ¿cuál es la situación con los refuerzos? No hay muchas unidades amigas en la zona. ¿No pueden redistribuir a nadie, ni siquiera para ayudar al mando?, preguntó el capitán Arens. El capitán Meybert meneó la cabeza. Para empezar, no había mucha reserva. De hecho, es posible que el Kampfgruppe Salamandra fuera la fuerza de relevo más potente disponible en ese momento. No hay reservas estratégicas apartadas precisamente para situaciones como esta, donde están. Solo existen en el papel, dijo el capitán Meybert con voz tensa. El capitán Arens lo miró a los ojos y sonrió con dolor. ¿Qué más podía hacer ante una situación tan desafortunada?
La respuesta, por supuesto, era nada. Así que, ¿por qué no sonreír? Así se sentía necesitar lo que no se podía tener. Bueno, qué bien nos va. Mis tanques también están en el papel, y míralos. Luchan de maravilla. ¿No me parecen de papel? De hecho, parecen de lo más real, dijo el capitán Maybert, señalando los vehículos blindados que, técnicamente, aún estaban en reparación. El capitán Arens los estaba usando temporalmente tras afirmar que los retiraría del bombardeo enemigo. Obviamente, los robó de algún lado, dijo el capitán Maybert, a lo que el capitán Arens hinchó el pecho con orgullo. Solo los estoy vigilando. Los encontré por allá. Por supuesto, el capitán Maybert podía imaginar lo que diría el informe ahora, se encontró con un combate inesperado mientras se retiraba y se vio inevitablemente obligado a participar en la batalla. Era una maniobra arriesgada que podría traer problemas más adelante. El capitán Arens se sintió molesto, preocupado por la posibilidad de que lo regañaran. No entendía por qué debía hacer sermonearlo y hacerle sentir como un niño pequeño en un momento como este. Sin embargo, se sorprendió al ver la sonrisa indomable en el rostro curtido por la batalla del capitán Maybert. Después le haremos una orden escrita a la teniente coronel. Eso debería resolverlo todo. ¿Puede ya hacer eso? Por supuesto, dijo el capitán Maybert riéndose. La teniente coronel se ha vuelto muy creativa con las órdenes últimamente. Probablemente pronto estaremos hablando de esto con los magos mientras tomamos una copa, dijo alegremente el capitán Arens al teniente primero Tospan. Bueno, ahora les toca a los tanques, la infantería y la artillería, añadió el capitán Maybert, abordando la tarea habitual como si fuera cosa del pasado. Su unidad de armas combinadas, compuesta por tanques, infantería y artillería, se puso manos a la obra rápidamente para desmantelar la unidad aerotransportada de la Federación. Incluso sin los magos que formaban el núcleo del Kampfgruppe Salamandra, el capitán Maybert estaba acostumbrado a trabajar con este tipo de unidad de armas combinadas. Sin embargo, fue en este punto que el capitán Maybert reconoció una ligera deficiencia en su propio mando, su experiencia era desigual. Gruñó en voz baja, con cuidado de que sus hombres no lo oyeran, al darse cuenta de lo incómodo que se sentía estar en el bando atacante para variar. Era difícil que todo saliera bien cuando no se estaba acostumbrado al proceso. Si hubieran estado repeliendo un ataque enemigo, el capitán Maybert se habría sentido como en casa, pero, cuando llegó el momento de iniciar el apoyo al mando, no estaba muy seguro de por dónde empezar. El ejército imperial era famoso por su experto uso de las líneas interiores. El imperio prefería contraatacar. Como oficial de la vieja escuela, el capitán Maybert era particularmente hábil en esas tácticas. Para ser más precisos, su experiencia se centraba casi exclusivamente en la defensa. En consecuencia, su experiencia en la ejecución de tácticas de martillo y yunque 54 era comparativamente escasa. Tenía experiencia en ataque como artillero bajo el mando de la teniente coronel de Gurechav, pero su experiencia al mando de las fuerzas combinadas del Kampfgruppe se limitaba exclusivamente a batallas defensivas. Y, aunque había repasado el manual de infantería, lo había leído principalmente desde una perspectiva defensiva. Supongo que me he acostumbrado a esconderme en mi caparazón, dijo el capitán Maybert con un suave suspiro. Incluso ese pensamiento era en parte una forma de escapismo. Después de todo, había un problema mayor en juego que si estaba acostumbrado o no a iniciar un ataque, y era que simplemente no tenían suficientes hombres. La magnitud de la fuerza enemiga que se estaba poniendo bajo el mando aún no estaba clara, pero era claramente mayor que su propia unidad de relevo. En las condiciones actuales, donde el mando seguía oponiendo resistencia, incluso la simple contención de los atacantes significaba que estaban cumpliendo parcialmente su función al aliviar la presión. Sin embargo, la situación seguirá deteriorándose con el tiempo, dijo el capitán Maybert, sacudiendo la cabeza ligeramente al afirmar la simple verdad. Posponer la caída del mando estaba muy bien, pero, si la destrucción seguía siendo inevitable al final, bueno, eso no era nada bueno. Si seguían intentando ganar tiempo, siempre existía la posibilidad de que fuerzas amigas o un oficial superior acudieran en su ayuda. La teniente coronel de Gurechav incluso podría llegar hasta ellos antes de lo imaginado. Pero, incluso según las mejores estimaciones, no era lo suficientemente pronto por ahora. Al final,
todo se reducía a lo mismo, no tenían suficientes hombres. A este ritmo, el mando estaba en peligro. El capitán Maybert estaba entre la espada y la pared, apenas podía pensar. Era arriesgado, pero, tal vez, su única oportunidad sería atacar, aun sabiendo que era una apuesta arriesgada. Desde su posición estratégica como artillero, la situación parecía lógicamente desesperada. Sin embargo, Capitán Maybert, ¿puedo dejarle las cosas aquí un momento? ¿Cuál es su idea, capitán? Buscar otro camino. Una tercera opción. El capitán Aren sonrió majestuosamente. Una idea apropiada para un tanquista moderno, que había heredado la antigua tradición de la caballería, la de buscar desvíos en el campo de batalla con flexibilidad y entusiasmo. Otro camino. Aún quedaban tanques e ingenieros en el arsenal. Seguro que podemos encontrar algo. Entonces, el tanquista sonrió, con un dejo de desesperación en su sonrisa. Además, si vamos a pedir prestados tanques, también podríamos pedir prestado personal. Seguro que podemos llegar a un acuerdo sobre las órdenes más tarde, ¿no lo cree? Por supuesto. No veo cómo alguien podría quejarse. En ese caso, mejor aprovechar la oportunidad, como dicen, ¿le parece bien? Adelante, dijo el capitán Maybert, asintiendo con firmeza. De hecho, ¿por qué no ir un paso más allá? En realidad, no les pida que le acompañen, ordéneles que lo hagan, añadió el capitán con indiferencia. Pero, son hombres del comando. Eso no importa. Recuerde, estamos bajo la supervisión directa del Estado Mayor y se nos ha otorgado autoridad sobre esta operación, que no se le olvide. El capitán Maybert por fin empezaba a comprenderlo. Cuando los oficiales superiores se comportaban de forma imprudente, a los demás les parecía irrazonable, pero, ahora que se encontraba en esa posición, comprendía que lo que desde fuera podía parecer irrazonable podía ser la única solución lógica. Como resultado, mientras que en el pasado había vacilado a veces sobre la forma de hacer las cosas de la teniente coronel de Gurechaf, a veces preguntándose si tal vez no había ido demasiado lejos, en este momento hizo un valiente esfuerzo para emular el ejemplo de la teniente coronel, comprendiendo ahora lo que necesitaba hacer. Tenemos la autoridad. Así están las cosas ahora mismo, y así es como deben proceder. No sé muy bien qué pasa, pero, bueno, los mendigos no pueden elegir. Mejor usar lo que podamos. El capitán Arens le dirigió al capitán Maybert una sonrisa viril. Traeré todo lo que pueda conseguir. Hasta entonces. Me temo que no quedan muchos tanques, pero dejaré los que conseguí antes. Entendido. Déjeme la batalla a mí. Dese prisa sin desperdiciar. Nos veremos cuando nos veamos. Oiga, tómese su tiempo. Ya lo tengo todo bajo control. De hecho, apuesto a que lo tendré todo resuelto mientras no está. Incluso un hombre como el capitán Maybert, que se enorgullecía de su honestidad y seriedad, era capaz de hacer un chiste de vez en cuando. Un chiste significaba que aún le quedaba algo de vida. Bueno, dijo el capitán Maybert mientras despedía al capitán Arens, masticando suavemente la colilla de un cigarrillo racionado. Volvió su atención a la maldita batalla que se libraba. Quizás el capitán Maybert realmente lo tenía bajo control, pero eso no impidió que el enemigo siguiera disparando, como antes. Por desgracia, su infantería parecía bien organizada. Un momento después, el capitán Maybert fue alcanzado por la onda expansiva de un proyectil que había impactado muy cerca, lo que desató una lluvia de maldiciones. ¡Mierda! El proyectil impactó tan cerca que el capitán Maybert gritó sin querer y se cubrió la cabeza. Al asomarse, sus ojos se posaron en un trozo de metal abandonado. Eran los restos de lo que había sido uno de sus tanques hasta hacía un momento. Al menos el personal dentro había escapado a tiempo. Para los tanquistas, sin embargo, esto fue un desastre casi absoluto. Como comandante, el capitán Maybert solo podía lamentarse de ver otro de sus vehículos blindados destruido. ¿Supriman ese cañonat? No sirve de nada, hay magos enemigos, los magos enemigos están tomando el campo. También tienen magos con armas antitanque. Aerotransportados,
una mierda. Esperaban paracaidistas con equipo ligero, pero el enemigo tenía mucha más potencia de fuego de la que habían soñado. El hecho de que la Federación hubiera capturado un cañón antitanque perforante ya le había causado un gran dolor de cabeza a Maybert, pero ahora también tenían que lidiar con las intermitentes fórmulas explosivas de los magos que sobrevolaban. Además, porque estaba sentado allí, siendo superado en armamento por magos. Como artillero, esta situación estaba a punto de volverlo loco. Si tan solo tuviera artillería pesada y proyectiles, nada de esto estaría sucediendo, al menos no a esta distancia. Pero lo mejor que tenía a mano en ese momento eran algunos rifles y los cañones de campaña que habían logrado colocar en posición. Lo peor de todo era que no tenían muchos proyectiles. Lo que necesitaban ahora era más munición, suficiente para disparar todo lo que necesitaran. ¿Por qué nunca había suficientes municiones a mano? Y ahora que ese mando ha permitido que les arrebaten sus reservas ante sus narices, ni siquiera podemos avanzar disparando. Es vergonzoso. Una unidad de refuerzo siendo abatida con munición robada del mismo ejército que habían venido a salvar. Por supuesto, pensó el capitán Maybert, comprendiendo por fin cómo se sentía algo así. Había disparado contra enemigos con munición capturada muchas veces en el pasado. Debió de ser exasperante para el enemigo. Ahora que la situación era diferente, era fácil entender por qué. También comprendió lo emocionante que debía ser para el otro bando. Probablemente estaban ansiosos por hacerlo. Bueno, esto no es un buen giro de los acontecimientos, murmuró el capitán Maybert, cuidando que sus hombres no lo oyeran. Intentó comprender la situación mentalmente. Aunque el enemigo debería haber sido el que estaba en apuros habiendo caído en territorio enemigo, su moral estaba alta, mientras que el bando de Maybert se sentía desanimado. En circunstancias normales, podrían haber esperado a que las fuerzas de apoyo llegaran a su lugar para que el enemigo estuviera nuevamente en desventaja, pero, con las cosas como estaban, ¿duraría el comando tanto tiempo? El capitán Maybert empezó a hacer cálculos mentales. Las tropas enemigas estaban muy activas y motivadas, mientras que su propio comando se debilitaba día a día. Incluso según sus cálculos más conservadores, la situación era peor de lo que parecía. El oficial de artillería suspiró con disgusto, murmurando que siempre se veía obligado a entrar en batalla con muy poco de todo. ¿Por qué no podía ser el ejército imperial el que tuviera suministros, para variar? Necesitaba municiones. Necesitaba hombres. ¿Por qué nunca había suficiente de nada? ¿Qué había estado haciendo la unidad de mantenimiento del comando durante todo este tiempo? Y, lo que es más importante, ¿dónde estaban todas esas reservas estratégicas que supuestamente tenían a mano? Esos idiotas del comando. Siempre intentando inyectar tropas de reserva en los escuadrones de retaguardia, y dónde están cuando más se les necesita. Si pueden sacar a los hombres, ¿por qué demonios no pueden volver a desplegarlos? El capitán Maybert no había terminado de maldecir esa condenada situación mientras vivía y respiraba. Cuando las cosas se ponen difíciles, una boca sórdida es señal de alguien que no se ha rendido. En otras palabras, es señal de humanidad. Parecía que las cosas iban a empeorar. Sintiendo el cambio en sus entrañas, el capitán Maybert encendió el cigarrillo racionado que apretaba entre los dientes. Dar caladas al tabaco le ayudó a recuperar la calma. Sabía que la infantería aerotransportada enemiga estaba bien entrenada, mejor que el mando enemigo con el que una vez había intercambiado bajas defendiendo ese puerto. ¿Qué hago en una situación así? ¿Se supone que soy de artillería? El capitán Maybert deseaba que el capitán Aren se diera prisa y llegara con esos tanques. Lo deseaba más que nada en ese momento, quizá incluso más de lo que deseaba que aparecieran los magos de la teniente coronel de Gurechaf. Si tan solo estuvieran aquí ahora, murmuró en voz baja. Pero ese tipo de conversación estaba prohibida para un comandante sobre el terreno. No se puede resolver nada deseando lo que no se puede tener. Aún así, qué maravilloso sería tener algunos magos amigos ahora mismo. Incluso a oficiales como Maybert les costaba no desear recursos. El capitán Maybert gimió, saliendo de su ensoñación cuando el sonido de un teléfono rompió la tensión. Era una llamada por radio desde las posiciones avanzadas, donde estaban bajo ataque constante y al borde del colapso. Cogió el teléfono, sabiendo que las noticias no podían ser buenas.
Capitán Maybert, ya estamos al límite, a este paso. Teniente Tospan. No puedo darle permiso para retirarse. Lo siento, pero no es posible. Haremos lo que podamos. Pero, maldita sea, si algo no cambia. Pronto. El teniente Tospan no necesitó terminar la frase. La situación era evidente y el capitán Maybert ya la había comprendido. Ya no cabían ilusiones. ¿Era hora de prepararse para lo peor? En estas circunstancias, hasta el último hombre debía ser utilizado. Voy a enviar refuerzos, nos vemos allí. ¿Qué? ¿Qué hará? Hasta el último soldado. Eso es todo. De repente, el capitán Maybert colgó y se volvió a poner el casco. El Kampfgruppe ya había superado el momento de enviar a las reservas, tendría que aprovechar al máximo otros recursos. Era un cálculo simple. Todo ejército tiene lo que se llama una cadena de mando. Las personas que solían decir, haz esto, o ve allí. Pero, esas personas seguían siendo soldados, como todos los demás, y podían contarse entre las tropas. Claro que el sentido común dicta que, en lugar de dejar que la cabeza de una fuerza sea aplastada, es mejor que los oficiales al mando se sienten en la retaguardia, protegidos por guardias. Pero, en el campo de batalla, esperar que todo se desarrolle según el sentido común es ingenuo. Lo cual significaba: la sección de mando se une a la línea de batalla, ordenó brevemente. El comando temporal del Kampfgruppe Salamandra no necesitaba más explicaciones. Al fin y al cabo, su comandante habitual, la teniente coronel de Gurechav, solía participar directamente en las batallas desde el frente. ¿Hay alguien en esta unidad que no sea un apasionado de la guerra? Estaba enviando al mando del Kampfgruppe, junto con sus guardias, directamente a la primera línea de contacto. Algo así te haría suspender la academia militar en el acto. Pero, con sus fuerzas tan mermadas como estaban, esa era la mejor decisión en esta situación. No pasó mucho tiempo antes de que el capitán Maybert también se uniera a la infantería al lado del teniente primero Tospan. En la primera línea, estaban lo suficientemente cerca como para extender la mano y golpear al enemigo. Era un combate cuerpo a cuerpo en el sentido estricto, utilizando todas las armas disponibles para derrotar al enemigo de forma primitiva. La situación había evolucionado a un combate cuerpo a cuerpo. Fue una pelea. Resistieron con gran potencia de fuego y determinación mientras el enemigo les cortaba las filas, incluso blandiendo bayonetas y cuchillos. Los miembros del Kampfgruppe Salamandra, que supuestamente habían venido a rescatar al comando del ejército oriental, se encontraron a la defensiva. Todos los soldados estaban en la misma situación, sin excepción. Incluso el capitán Maybert, que estaba dirigiendo las tropas, apareció de repente en escena con un mapa de mando en la mano. ¿Qué es eso? El capitán Maybert se acercó. Un soldado enemigo, al frente del grupo. Antes de que Maybert se diera cuenta, el soldado de la Federación en el aire estaba justo encima de él, blandiendo un cuchillo y cargando hacia adelante para ensartarlo. Maldita sea. El capitán Maybert maldijo y se apartó, logrando esquivar el cuchillo justo a tiempo. Sin embargo, solo pudo esquivar la hoja expuesta. Aún así, el soldado que cargaba lo embistió, recibiendo todo el peso de la Federación. No fue tan malo como recibir un golpe de frío acero, pero un golpe al cuerpo de un intrépido soldado de infantería no era despreciable. Golpeado por la pesada y acelerada masa de aquel hombre, el capitán Maybert fue derribado dramáticamente y lanzado por los aires según las leyes de la física. Pero, a pesar de ser derribado, continuó aferrándose a su fiel amiga con todas sus fuerzas. «Capitán». «Alto, le vas a pegar al capitán Maybert». El alboroto parecía provenir de un mundo lejano. Con su fiel amiga aún agarrada con fuerza, el capitán Maybert atacó con fuerza al joven soldado enemigo, cuyos ojos estaban inyectados en sangre al intentar apuñalarlo de nuevo. «No, me subestimes». La hoja de la fiel amiga de Maybert estaba bien limada. Golpeó al soldado enemigo en la nuca. Cuando el enemigo retrocedió por reflejo, el capitán Maybert se apartó rápidamente, poniendo distancia entre ellos. Hubo una breve pausa antes de que un soldado cercano bombardeara con plomo al enemigo,
derribándolo definitivamente. Capitán, ¿está bien? Sí, no es nada grave. Aunque habría estado en apuro sin mi fiel pala. El capitán Maybert escupió sangre y tierra al suelo y se enjuagó la boca con un precioso trago de agua de su cantimplora, antes de expresar su enojo, y tal vez más lealtad a su propia rama. Soy capitán de artillería, me condenarán si me mata cualquier cosa que no sea un compañero de artillería. A los soldados les gustaba ver audacia en un comandante. Pero, en realidad, todo era pura apariencia. A pesar de su cara de valentía, en el fondo, el capitán sentía que estaba a punto de llorar. Temía que la situación fuera insalvable. El soldado de la Federación había estado aislado y solo, pero, evidentemente, tenía la valentía suficiente para lanzarse y perseguir a un comandante. Si una unidad entera de tales soldados los atacara repentinamente. En lo que a coraje se refiere, el capitán Maybert estaba seguro de que podía con cualquiera, pero estaban en clara desventaja numérica. Un poco más, y a este ritmo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se cubrió, aun con la necesidad de dar un espectáculo a los hombres, riendo sin miedo, como si nada le preocupara. Quizás fuera una tontería, pero, como oficial, no podía mostrar debilidad. Simplemente hacía lo que debía hacer. Hablando de eso, también tenía que mantener la vista bien abierta. No. El capitán Maybert levantó los binoculares y miró a su alrededor. ¿Qué era eso? El capitán se quedó paralizado de repente. Sin querer, se quedó mirando 2 veces antes de sonreír por fin. Esta vez, como si lo sintiera de verdad. Había un trozo de acero a lo lejos. Y encima, cabalgando sobre él, iba un oficial de la rama blindada, agitando su gorra con entusiasmo. Como artillero, el capitán Maybert solía encontrar a los tanquistas un poco engreídos. Pero, engreídos o no, en ese momento, el capitán Arens era la imagen más agradable que había visto en mucho tiempo. La llegada de tanques amigos era justo lo que necesitaban para animarlos. Parece que la caballería está aquí, dijo el capitán Maybert, sonriendo levemente y señalando la unidad de tanques del capitán Arens a los soldados cercanos. ¿Lo ven? Nuevas fuerzas blindadas. Parece que son 2 dígitos en total. El capitán Maybert se golpeó el puño para acentuar el momento, riendo alegremente. Apoyen a los tanques, demostrémosles a esos malditos aerotransportados que no son rivales para una unidad de armas combinadas, gritó, inundando a los hombres con palabras de aliento para levantarles la moral e inspirarles esperanza y optimismo de que la situación estaba mejorando. El capitán Maybert estaba a punto de decir una última cosa buena para encender el fuego en sus tropas cuando notó una sorpresa muy bienvenida entre los tanques. Era un vehículo blindado cargado con un obús de 10,5 centímetros y una pila de proyectiles enormes. Su forma se asemejaba a la de un tanque, pero era inequívocamente un cañón de asalto. El capitán Maybert llamó al capitán Arens por radio. Vaya, capitán Arens, qué obús tan magnífico ha traído. ¿Dónde ha conseguido esa belleza?, exclamó. Lo tomé prestado. Me encontré con tropas amigas por el camino y se los pedí amablemente. Claro, dijo el capitán Maybert, riendo entre dientes. En ese caso, como artillero, supongo que me toca a mí pedírselo amablemente. Déjame disparar esa cosa. Asterisco TSK. Es un cañón de asalto, ¿no es verdad? ¿Qué más debería manejarlo si no es la artillería? De acuerdo, pero solo el arma de asalto. Miren, sabía que lo entendería, dijo el capitán Maybert riendo, llamando a los demás artilleros que estaban cerca. Todos, ya no jugamos a la infantería, es hora de volver a ser artillería, aunque eso signifique jugar también a ser tanquistas. Los soldados gritaron al unísono mientras se abalanzaban sobre el cañón, definitivamente un cañón, no un tanque, mientras el capitán Arens observaba desde un costado, con el ceño fruncido. Junto con el camión cisterna, que conducía, comenzaron a darle un buen uso al cañón de asalto. Al fin y al cabo, los cañones estaban destinados a la artillería, no a los tanques. ¡Qué maravillosa demostración de fuerza mecanizada! Ojalá hubiera más cañones autopropulsados.
Aún maravillado por la magnificencia del artefacto, el capitán Maybert comenzó a disparar. El efecto del cañón fue proporcionado e inmediato. A diferencia de un cañón de asalto normal, el obús bajo su control no tenía inconvenientes contra la infantería. Lo explotó con fiereza, disparando contra las filas enemigas con desenfreno. Momentos antes, había sido como un héroe de la Edad de Piedra, luchando con pala y cuchillo. Pero, ahora, con los proyectiles y la munición de su lado, recuperaba rápidamente su ferviente fe en la doctrina de la superioridad de fuego. La potencia de fuego siempre justifica, al menos, cuando se tiene ventaja sobre el enemigo. Fue la potencia de fuego del enemigo la que fue cobarde. Y la rectitud siempre triunfa. Mientras el capitán Maybert operaba el obús, recordó de repente que todo obús tiene un enemigo mortal, los blindados. O, mejor dicho, el contraataque de los magos del ejército de la Federación le recordó con fuerza su existencia. Increíblemente, los magos estaban usando el terreno y sus proyectiles defensivos como cobertura, dejando descaradamente que el cañón los cubriera mientras devolvían el fuego indiscriminadamente con fórmulas explosivas. Esos magos enemigos van a ser un problema, mierda, podría empeorar este día. El capitán Maybert chasqueó la lengua y disparó una más 55, esperando que no fuera muy efectiva más allá de la supresión. Al fin y al cabo, los proyectiles defensivos de un mago podían soportar semejante explosión. Pero, a corta distancia, al menos, podría darles un respiro. O eso había calculado inicialmente. Sin embargo, su cálculo resultó ser totalmente erróneo. ¿Acaso el capitán estaba viendo algo irreal, o el mago enemigo se desmoronó por completo bajo un disparo de obús a corta distancia? Decir que esto fue inesperado habría sido quedarse muy corto. El capitán Maybert se quedó atónito. ¿Qué? ¿Acaso le di a la infantería sin querer?, se preguntó, preocupado por haber desperdiciado munición. Pero, también, ¿obtuvo el mismo resultado con el siguiente mago que vio? Oiga, capitán Maybert. Los magos vuelan, ¿correcto? Así es, vuelan. ¿Por qué entonces esos tipos no vuelan? ¿Qué? Bromean conmigo, ahora sí que lo entiendo. Esas unidades de magos deben de estar improvisadas con lo que pudieron encontrar, maldita sea, estoy tan acostumbrado a nuestros propios magos que al principio ni siquiera noté la diferencia. Olvídense de las películas protectoras. Se suponía que los orbes de la Federación eran duraderos, pero, esos magos ni siquiera podían crear corazas defensivas que ofrecieran mucha protección. Bien, limítense a usar munición AE y manténganlos silenciados. Luego, elimínenlos del campo de batalla. ¿Está seguro? Están muy cerca de la comandancia. Es mejor que darles la oportunidad de reprimirnos, ¿no es verdad? Además, el enemigo nos está bombardeando con nuestros propios proyectiles capturados. Es ahora o nunca. Buen punto, tomen esto, pedazos de mierda, declaró el capitán Maybert, canalizando cada gramo de amarga devoción y hostilidad hacia el proyectil cargado. Luego aulló, deseando que su mensaje llegara a su objetivo. A por todas, capitán Arens, a la carga. Al final, el contraataque de armas combinadas fuertemente blindadas iniciado por el capitán Maybert desvió por completo el gran asalto aerotransportado del tamaño de una brigada de las tropas de la Federación, un golpe de flanqueo asestado por fuerzas blindadas contra la infantería ligera cuya arma definitiva era un cañón capturado. No tardó mucho en que la balanza se inclinara fuertemente a favor del Imperio. Aunque, sin embargo, ni siquiera eso fue suficiente para que la unidad aerotransportada de la Federación se rindiera. Continuaron su intento de avanzar, capturar el centro de comando y eliminar refuerzos con una determinación, una fuerza y una esperanza sin igual. Lo único que necesitaban era empujar un poco más lejos, para conseguir un punto de apoyo. Al final, sin embargo, la balanza del poder nunca se inclinó a favor de los atacantes. La esperanza que los inspiró a luchar con tanta fuerza fue la promesa de una segunda oleada. Ojalá hubieran llegado esos refuerzos. Las tropas prometidas, una unidad blindada que debía cargar en su ayuda, no aparecieron, ni siquiera después de que la hora acordada hubiera pasado. Entonces, llegó un informe aterrador: estaban siendo atacados por una poderosa división de magos aéreos, y se perdió por completo el contacto con la unidad.
La pérdida de esperanza quebró a estos valientes soldados y su resistencia se desvaneció rápidamente. Al retirarse de 2 en 2 y de 3 en 3, algunos incluso optando por rendirse, sus rostros dejaron de reflejar la determinación de héroes empeñados en conquistar el cuartel general del enemigo. Hacía tiempo que habían vuelto a ser simples humanos, desesperados por sobrevivir. Mientras tanto, el comando del Ejército Imperial Oriental Defensor, que anteriormente se había visto obligado a beber las libaciones de la desesperación, ahora se entregaba con avidez a la exquisita cosecha de la esperanza, desde los oficiales de más alto rango hasta los soldados rasos de menor rango. Habían sobrevivido. Se habían abierto paso a través del ataque enemigo. Una vez que la realidad se impuso, finalmente encontraron la fuerza para pensar en asuntos que habían dejado de lado. Incluso la preocupación les parecía un lujo ahora que estaban vivos. Pero, lujo o no, ¿a qué se debía esa extraña orden?, se preguntó el teniente general Asenclever mientras la confusión se apoderaba de la zona, solo para que el comando recibiera repentinamente un ataque aéreo. Tras repeler con éxito el ataque, se servía raciones de combate con las manos manchadas de barro y el fusil al hombro. Si el telegrama explosivo que recibió durante la comida, dirigido al comando del Ejército Oriental, debía considerarse un lujo simplemente por haber sobrevivido, era una pregunta que mejor se dejaba en manos de los retóricos. Para ser sincero, hoy no fue el día de suerte del teniente general Asenclever. Esto vino del Estado Mayor. Dice que es del general Sector. El cifrado era legítimo. Finalmente, el teniente general Asenclever recibió el telegrama con alivio. Un momento después, sin embargo, se agarró el estómago y gritó: «¡Imposible! ¿Quieren decirme que la comunicación anterior era correcta? Fue un acontecimiento inesperado, por decirlo menos». Esperen, ¿esas órdenes eran auténticas? Los oficiales del Estado Mayor no se molestaron en disimular su inquietud mientras sus ojos se posaban en el trozo de papel que el teniente general sostenía en la mano. Lo agarraba con tanta fuerza que parecía a punto de romperlo en pedazos. Un telegrama auténtico, enviado desde el Imperio por el general Sector. Un mensaje que debería haber resuelto este caos de inmediato. Eso era lo que esperaban los oficiales del Estado Mayor. Sin embargo, lo que encontraron fue el rostro petrificado del teniente general. No había mostrado esa seriedad ni siquiera al recibir informes del ataque aéreo del Ejército de la Federación. Incapaz de soportar la incertidumbre, uno de los oficiales del Estado Mayor tomó el telegrama de la mano del comandante. Solo después de que él también se paralizara como una estatua, los agregados finalmente lo vieron. Ellos también se paralizaron. Era, en efecto, un telegrama del Estado Mayor. El Estado Mayor estaba haciendo valer su influencia de nuevo, por así decirlo. Era lo que mejor sabía hacer. La respuesta del general Hans von Sector a la pregunta previa del Ejército Oriental sobre el plan número 4 fue extremadamente clara. ¿Cumplan con apremio las órdenes anteriores? Eso fue todo. Por supuesto, entendieron lo que no se había dicho. Ejecución total e inmediata del plan defensivo número 4, un plan que habían mantenido a distancia y que apenas habían comenzado a implementar con poco entusiasmo, y la continuación de las operaciones de los magos aéreos. ¿Había lugar a alguna malinterpretación? El telegrama era firme, explícito y lleno de ira. Nadie en todo el ejército podría haberlo captado. ¿Cumplan con apremio las órdenes anteriores? Ante una orden tan directa proveniente de la cúpula, solo quedaba una cosa por hacer. Un recordatorio como ese no era para reírse, un mensaje que ponía fin a la carrera de cualquier oficial de élite que lo cuestionara. En otras palabras, ¿fueron nuestras indagaciones las que causaron la confusión? ¿Creen que parecía como si estuviéramos cuestionando repetidamente órdenes auténticas? Pero el Estado Mayor también estaba desorganizado. Ahí empezó todo el lío. ¿Desde cuándo las directrices se entregan de esa manera? Todos, basta, gritó el teniente general Asenclever, abriéndose paso entre el tumulto de la sala. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su voz temblaba, pero se concentró en lo que debía hacer a continuación. Tenemos órdenes, necesitamos recuperar el tiempo perdido. Pero eran tan extrañas.
El teniente general Asenclever era un buen hombre de compañía y estaba a punto de demostrar con el ejemplo de qué pasta estaba hecho. Tenemos una directriz, y es auténtica. El teniente general Asenclever solo había permanecido al mando en ausencia del general Loudon. Era demasiado pasivo como para que el ya fallecido general Loudon lo considerara un sustituto, pero seguía siendo un clásico militar imperial. En otras palabras, un soldado de carrera estrictamente entrenado que no dudaría en seguir órdenes. Cumplan la orden, tenemos que recuperar el tiempo perdido. El primer escalón estaba destruyendo al ejército imperial con el ímpetu de una ola turbulenta. La resistencia ofrecida por las tropas atrincheradas en sus fortines fue incluso menor de lo esperado. El comando del ejército de la Federación celebró esto como una señal de que el ejército imperial estaba en un declive mayor de lo imaginado. Sin embargo, varios informes extraños también fueron motivo de preocupación. 1. El elevado número de tropas enemigas activas en las carreteras. 2. Una orden emitida por el comando del ejército imperial. El llamado Plan número 4. 3. Y para colmo, la operación aerotransportada contra el comando del ejército imperial oriental había fracasado. Incluso ellos habían esperado hasta confirmar que su equipo especializado de partisanos y otras fuerzas, junto con la policía militar y secreta competente, había obligado al imperio a comprometer sus reservas restantes antes de enviar su unidad aerotransportada, que incluso incluía magos. La fuerza aerotransportada debería haber superado fácilmente a las fuerzas de seguridad del comando. La brigada aerotransportada atacante tenía la ventaja, pero una fuerza blindada no identificada apareció repentinamente y la arrolló, lo que provocó resultados completamente sorprendentes. Además, esta unidad estaba acompañada por una unidad de infantería con una fuerza comparable a la infantería aerotransportada de la Federación. ¿Quién podría culpar a la unidad aerotransportada por quejarse de que esto no era para lo que se habían alistado? Para cuando apareció un cañón de asalto para poner el punto final al ataúd, la unidad de asalto aerotransportada no tuvo más remedio que retirarse. Según los informes, la compañía de magos que la acompañaba había sido completamente aniquilada. Naturalmente, nadie que quedara en el comando del ejército de la Federación fue tan insensato como para creer que un resultado tan conveniente para el imperio se había producido por casualidad. Ahora se enfrentaban a varias preguntas. ¿Cómo pudo el enemigo reunir una fuerza desconocida en un momento tan conveniente? Si el enemigo tenía reservas desconocidas preparadas, ¿por qué el avance general se realizaba de manera tan decisiva? ¿Y por qué las posiciones avanzadas del enemigo eran más frágiles de lo esperado? La respuesta pronto quedó clara. Solo había una explicación desafortunada: era posible que el enemigo estuviera realizando una retirada total para evitar el ataque inicial de la Federación. No puede ser, pensaron los oficiales, palideciendo al volverse, solo para ver el mismo miedo en los ojos de sus camaradas. Miraron furtivamente el mapa, prediciendo ahora lo peor. Amanecer Naciente era una ofensiva a gran escala que buscaba una victoria estratégica, con el objetivo principal de aniquilar por completo al ejército de campaña imperial. O, dicho de otro modo, su único objetivo real era el ejército de campaña enemigo. ¿Y si ese objetivo se retirase justo cuando avanzaba el primer escalón y dejase que la operación Amanecer Naciente se lanzara al espacio desocupado? Los oficiales de la Federación tenían un mal presentimiento. ¿Un escalofrío los recorrió? ¿Los habrían metido en una estafa? A juzgar únicamente por el mapa, la ventaja del ejército de la Federación parecía firme. La línea defensiva del ejército imperial se desmoronaba. Sus reservas eran débiles y frágiles, mientras que las líneas de suministro de la Federación eran robustas. Además, contaban con un segundo escalón esperando entre bastidores para apoyar al primero. Solo les quedaba avanzar hacia el oeste una vez que la fuerza principal del ejército imperial en el frente oriental ya no existiera. O, así debería haber sido. Pero, algo era extraño. Llegaban informes inquietantes desde el campo. Señales premonitorias parecían confirmar lo peor para el personal de mando de la operación Amanecer Naciente. ¿Por qué no han llegado los suministros? Fueron atacados por el enemigo, pero calculamos las posibles pérdidas y preparamos varios envíos. ¿El depósito de suministros fue destruido? En nuestro tren de suministros. La logística.
Llegaban informes de emergencia que indicaban que sus redes logísticas, supuestamente robustas e inexpugnables, estaban siendo desorganizadas por magos imperiales. La Federación había previsto que tal escenario pudiera ocurrir, considerando las incesantes exigencias de los altos mandos para mantenerse en guardia contra las tácticas de decapitación del ejército imperial y la interdicción de las líneas de suministro, lo que permitía una redundancia casi excesiva de interceptores dedicados. Incluso habían reforzado sus unidades de suministro con amplia defensa, modificando camiones con abundantes armas antiaéreas. O, al menos, así debería haber sido. Sin embargo, algo extraño estaba ocurriendo. ¿Una división? ¿Toda una división? Un oficial del Estado Mayor agarró el receptor con la boca abierta, consternado. El ejército imperial debería estar esforzándose al máximo por conseguir personal. ¿Cómo pueden atacar nuestras líneas de suministro con una división entera de magos aéreos? Creía que apenas tenían magos suficientes para una sola división en todo el este. Quizás los hayan desviado, hasta el último. Redistribuir a sus magos, a todos, en perfecta sincronía con nuestro amanecer naciente, al instante, sin dudarlo. Los oficiales del Estado Mayor no podían creer que tal cosa fuera posible. El objetivo principal de Amanecer Naciente era la aniquilación total del ejército de campaña imperial, razón por la cual lo habían disfrazado de una ofensiva a gran escala con grandes planes de batalla, combinando un avance a través de un frente enorme con una doctrina de potencia de fuego superior. En circunstancias normales, la idea de reunir hasta el último mago en un teatro de operaciones y desplegarlos para atacar líneas de suministro que podrían no existir parecía impensable. ¿Podría el enemigo haber previsto que la logística de los objetivos privaría de recursos al primer escalón y les impediría avanzar? Parecía absurdo. Pero, entonces, ¿cómo? ¿Esos demonios imperiales? ¿Cómo han logrado elegir la respuesta a Amanecer Naciente que seguramente dañaría más a la Federación? Malditos sean, porque siempre son tan buenos en la guerra. 17 de enero, año unificado de 1928. Capital imperial, oficina del Estado Mayor. Había un hombre en la capital que sonreía. En ese momento, era quizás el hombre más feliz del mundo. Desde lo más profundo de la desesperación, cuando el camino hacia sus sueños se cerraba ante sus ojos, había recibido la noticia más espléndida de la manera más inesperada. El futuro era seguro, y la alegría se reflejaba en su rostro. Él estaba feliz. Si todos pudieran ser tan felices como él, el mundo sin duda sería un lugar más maravilloso. Pero, por desgracia, la felicidad del general Sector era tan única que ni siquiera el joven teniente primero que estaba a su lado podía compartirla. A pesar de todo, el general Sector daba caladas a su puro con satisfacción, con una sonrisa en los labios mientras arrojaba su reloj de cuerda sobre el escritorio. Las piezas mecánicas movían las manecillas, pero incluso un reloj de cuerda manual requería intervención humana ocasional. Lo mismo ocurre en la guerra, cuando nos enfrentamos a un acero abrumador. En ese caso, pensó el general Sector, profundamente conmovido, seamos viejos o jóvenes, como humanos debemos celebrar momentos como este a nuestra manera. Teniente Grants, le pido disculpas por llamarlo. Sé que ha tenido poco tiempo, pero ¿ha disfrutado de la capital? Sí, general. Bueno, no hay necesidad de ser tan formal. Simplemente quería compartir un poco de la alegría que me ha traído, dijo el general Sector, chasqueando la lengua y sonriendo. Espero que haya descansado, porque ahora tengo una petición para usted. Ya ha hecho mucho, pero ¿le importaría llevar un mensaje por mí? ¿Qué tipo de mensaje? Del tipo necesario. ¿Necesario? Sin quererlo, el teniente primero Grants dejó que un dejo de confusión y miedo se filtrase en su voz. Pobre hombre. El general Sector sintió una leve punzada de compasión por el joven teniente primero. Este cambio radical de la historia. Parecía que el joven aún no se había acostumbrado a una cosecha tan exquisita. ¿Acaso podía haber algo tan embriagador, tan rico, tan exquisito y con tanto cuerpo? El general Sector disipó su decepción con una mueca. Si esta exquisita cosecha se desperdiciaba en los jóvenes, tendría que guardarla para él mismo, ya envejecido. No es que subestimara el valor de tener un amigo que pudiera compartir la ocasión.
Salude de mi parte a la teniente coronel de Gurechaf y dele las gracias. Debería entenderlo. Sí, ¿me da su mensaje? Como desea, dijo el general Setor, tomando su pluma y escribiendo sobre la página. Había redactado varias órdenes y aprobado innumerables documentos, pero nunca antes había experimentado tanta emoción al deslizar su pluma sobre el papel en ese momento. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué delicia! Estaba tan mareado que evitar que su pluma se resbalara fue una tarea titánica. Increíble, increíble. Que todo se trastocara en un momento como este. Bastaba con que todo se hiciera realidad gracias a esta mano. Comprender un problema era la mitad del camino para resolverlo, pero, cuando se trataba de encontrar una solución, la violencia seguía teniendo su lugar. Golpea a las parcas mientras tejen su red. Córtales la cabeza. Si vamos a adelantarnos al destino, más vale que tomemos prestado todo lo que podamos. ¿Por qué no, cuando no hay nada más que perder? El imperio es invencible. O, al menos, yo, el general Setor, no tengo nada que temer. Ni siquiera del destino. Después de todo, soy un prestatario irresponsable. Al pensarlo así, sus preocupaciones comenzaron a disiparse. El mundo había sido gris, pero, ahora, era brillante, deslumbrante de color. Todo era vívido y claro. Podía tomar la decisión que necesitaba ahora, sin dudarlo. El camino hacia el futuro era fácil de ver cuando estaba pintado de carmesí. ¿A quién le importa sembrar la cosecha del año que viene? Sobre todo, si moriremos y no comemos hoy. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.